Las 7 de la mañana con 16 minutos y ahora saludo con mucho gusto a Roy Campos de Consulta Mitopsi. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Roy, bueno, pues siguen los escándalos de corrupción Sí, y siguen las claro. precampañas, pero ahora lo que está llamando la atención es lo de José Murat y ya incluso a nivel nacional el Consejo Coordinador Empresarial dice ya estamos hartos de que cada semana haya nuevos escándalos de corrupción. De hecho, es lo que te iba a decir. Esto ya parece disco rayado. Cada semana hablamos exactamente de lo mismo, del desprestigio de la clase política, de la corrupción. Yo creo que ya puedo adelantar. El tema de esta elección, el tema no es Iguala, el tema es la corrupción, es el deterioro de la clase política. Cada semana nos encontramos con un nuevo escándalo, que si las casas, pero ahora de repente se nos juntó el asunto de los dineros de Suiza para evadir impuestos, el asunto de las casas de José Murat, los hermanos de Ángel Aguirre en Guerrero, Sí. ¿no? O sea, es un escándalo tras escándalo, y si le buscas hay más, ¿no? Esos son los escandalosos, pero si mira, el asunto de Guerrero, mira, los dos casos tienen una característica. Sí. En los estados donde la gente es más pobre, Sí, sí, sí. o sea, no es un estado rico, no es una corrupción en Nuevo León, no, es una corrupción en Guerrero, donde la gente precisamente, lo que hemos hablado es la desigualdad social, donde hay estados con gente rica y estados con gente pobre. Así Ahí es. es de muy baja educación, es de muy baja alimentación y además con tragedias que el dinero era para ayudar a la gente en la tragedia del huracán Manuel. Y resulta que hay gente que se enriquece de esa tragedia, se enriquece de esa pobreza. Y en Oaxaca, otra vez, para Oaxaca tenemos que ser cautos. ¿Por qué? A Porque ver. tenemos que dejar que Murat se defienda. O sea, no podemos ahorita estarlo diciendo ya es culpable. Pero, pues, el periódico nos muestra casas y casas y casas, y ya no son 6, sino son mucho más. Y además son las de Estados Unidos. Falta que investiguen las de México. Sí. O sea, esas son las de Estados Unidos, ¿no? Las que tuvo oportunidad, y además son casas, pues falta ver cuentas, nos falta ver más cosas. Y el avión, bueno, yo he estado como Oaxaca, donde da pena el mismo día vienen los maestros. Yo creo que esto, si nuevamente la clase política no entiende, esto lo platicamos en diciembre, recuerdo, no entiende que tiene que sacar esta ley anticorrupción, una muy buena ley anticorrupción, donde deja al ciudadano consciente de que no son los empleados, o no es un órgano para tapar pecados, sino para descubrir problemas. Entonces no he entendido qué es lo que el país requiere. Así es, Oye, pero también tendría que dejar muy en claro y tratar de convencer a la ciudadanía de que no se trata de una mera simulación, ¿no? mira, yo te voy a una cosa, yo quiero ser algo realista. A ver, A ver, algo realista. A ver, yo sé que son políticos, claro, es decir, no son tontos. O sea, vamos a partir de ahí. sí, Entonces no van a aprobar una ley para decir, apruebo una ley para que me meta al bote. claro, O sea, no son tontos. sí, Entonces, siendo realista, lo que yo esperaría que hicieran es, que saquen una ley para que lo que hoy estamos viendo no lo volvamos a ver. No que saquen una ley para que metan al bote a muchos, sino que saquen una ley para que a partir de hoy todo el mundo tenga miedo de hacerlo. Que funcione de hoy en adelante, si quieren. ¿No? Con eso, diría, están dejando las bases para que México cambie. O sea, claro. eso ya me sentiría satisfecho, diga, bueno, ya por lo menos se dieron cuenta de que ya requiere México cambiar, porque hasta hoy ser político implica la oportunidad de robar. Sí, Es decir, porque desafortunadamente. no, entonces, pues quitémosle a esas oportunidades de robar. Entonces, no, pues cambiemos las leyes para que el político no llegue por eso, que llegue a tratar de ser algo. Oye, quería también hablar otra cosa, te voy a decir que, mira, A ver, hoy quedan 6 días para que acabe el periodo de las precampañas. sí. El día 18 de febrero acaba el periodo de las precampañas. Ujú. Millones de spots y mucho dinero. Y es la primera cosa que tenemos que darnos cuenta de lo absurdo. ¿Por qué?
¿Para qué es este periodo? Este periodo es para que los partidos políticos elijan candidatos. Así es. Es decir, se les da dinero y se les da tiempo para que a sus aspirantes a diputado federal en alguna región, en algún distrito, ¿cuántos tienes tu partido? Tengo 3. Entonces, ese dinero y esos espacios se da para que los aspirantes se anuncien. Entonces, en este periodo lo que esperábamos ver es decir, yo soy tal persona, aspiro a ser este diputado, vota, apóyame a mí, yo se propongo esto. Es decir, los aspirantes se anunciaran. Ya está acabando, estamos a 6 días de que acabe. No hemos visto un solo spot de un solo partido donde damos un aspirante a un puesto. Todos los spots han sido de partido político diciendo yo PAN critico que no todos son iguales, yo partido digo que estamos en busca de candidatos ciudadanos, pero no hemos visto una sola persona, un solo aspirante que proponga algo. Entonces no tiene sentido este periodo de campaña, de pre-campaña, ¿no? No tiene ningún sentido. Aquí la primera corrección es entonces, ¿para qué existe este periodo de pre-campaña? Pues sí, porque bueno, ni siquiera donde sí se está eligiendo a sus candidatos, ni ahí escuchamos o vemos, ¿no? A esas personas buscando ese apoyo. Exacto, o sea, sí es cierto que los partidos están en periodo de pre-campaña, o sea, sí es cierto que ellos están en ese, pero que estén usando el dinero y los tiempos de radio y televisión para esa búsqueda es falso. Es cierto, todavía están que se pelean internamente, si procesan un candidato, etcétera. Pero aquí es mucho dinero y mucho tiempo tirado porque los partidos están haciendo otra cosa con ese espacio y ese tiempo. Y por cierto, otra característica de este periodo es que ya los partidos políticos investigaron al ciudadano. Se dieron cuenta de que el ciudadano dice todos los partidos son iguales y ya no les creo. Y entonces tú ves los anuncios de ellos y dicen, nosotros no somos partido político, nosotros no somos igual que los demás, nosotros somos ciudadanos. Eso. O sea, como si no los mantuviéramos como partidos políticos, ¿no? Es como para preguntarle, oye, si eres ciudadano, ¿por qué te doy dinero? Pues sí. Pero no, todos son iguales, nosotros somos ciudadanos. Entonces es un renegar de su característica, renegar de ser partido político, pero eso sí, andan felices de ser partido político, pues les dan dinero. Claro. Pero sí, este periodo de pre-campaña, por lo menos en esta primera experiencia de 40 días de pre-campaña, ha sido un fracaso. Oye, Roy, todos estos escándalos, volviendo un poquito a los escándalos de corrupción y demás, el hecho de que sea el New York Times el que destape parte de estos escándalos y que ahora uno de los principales accionistas sea Carlos Slim, ¿no despierta sospechosismo? Pues mira, a ver, primero, sí, se ha dicho, pues, o sea, Carlos Slim no ha acusado que si tuvo que ver con la Casa Blanca o con Malinalco o algo así. Yo creo que no, Este asunto del New York Times, yo creo que no hicieron una investigación sobre José Murat. Era una investigación sobre los grandes capitales y la forma que han ocultado dinero para invertir en Nueva York, ¿no? Okay. ¿Y por qué? Porque descubrieron mafia rusa, descubrieron narcotraficantes mundiales, descubrieron árabes. Entonces yo creo que se fueron a una real investigación sobre los grandes capitales. Y José Murat cayó de chiripa. Okay. O sea, cayó porque ahí estaba en ese pinche edificio, ¿no? Sí. O sea, cuando hacen la investigación resulta de que entre ¿apareció? Esos grandes magnates pues hay mexicanos, ¿no? Y políticos. Hay mexicanos, sí, pero no eran sobre ellos. Ajá. Igual que el asunto de Suiza, ¿no? Donde van a conocer los grandes capitales que han sido usados para lavar dinero. Sí. Y entonces, bueno, son miles, 100,000 cuentas, 100,000 personas que han usado en el mundo. ¿De dónde son la mayoría? Pues son de Europa, son de Estados Unidos, algo así, pero hay como 3,000 mexicanos. Bueno, no iban sobre los mexicanos, no, iban pues, a ver todo. Bueno, pues sí, resulta que hay mexicanos que también. Ahora, ahí no es delito tener dinero. Ajá. No es delito invertir en Suiza. No. El delito sería utilizar eso para no pagar impuestos. Evadir impuestos.
Entonces el asunto esto de que hay que investigar si este dinero que pusieron allá lo pusieron como una forma de evadir impuestos, y ahí hay varios conocidos, ¿no? Yo creo que al que se le ha dado más, así como más puntilloso, porque el que Carlos Khan esté ahí, yo estoy, bueno, ese que tenga dinero en Suiza no me extraña nada, No. pues tiene dinero, Sí. o sea, hay capitales de ese tipo, pero de repente ha llamado la atención que esté un hermano de Marcelo Ebrard, Eugenio Ebrard. Entonces esto, y ese, ¿por qué está ahí? Y entonces es otro nuevo escándalo que se suma porque está relacionado con la política. ¿Servirá de algo todo esto, Roy? Como dices tú, ¿entenderán en algún momento los políticos que ya esto no debería de ocurrir? Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. El chiste es hasta dónde se atrevan. Sí. Es un hecho que va a pasar una ley de anticorrupción. El chiste es que no nos engañen con una ley que puedan manejar, porque cada vez que hacen una ley, hacen la ley y hacen la forma de El evadirla. antídoto, ¿verdad? Sí, se hace la forma de evadir. La ley electoral es un ejemplo. Sí. Entonces, que saquen una ley, entonces diga, a ver, la ley y un fiscal. Y el fiscal no es mi amigo. Ajá. O sea, de eso se trata. El fiscal Sí. no es mi amigo. El fiscal es un fiscal de veras que nos va a encontrar, nos va a corregir y algunos hasta puede meter al bote si los encuentra. Que eso pare también a gobernadores, que se meta con los dineros no nomás federales, con dineros también locales. Sí. Entonces tiene que ser una muy buena reforma para que luego no la tumbe el tribunal cuando el municipio o el estado se diga no puedes meterte con la soberanía estatal o municipal. Claro. Entonces tiene que ser una muy buena ley de un fiscal que revise también el enriquecimiento. Por ejemplo, ahorita es un hermano de un gobernador. Sí. ¿No? Entonces alguien podría decir, no, es que el fiscal nomás va a checar que no se meta con el dinero del gobierno de la República. No, que también cheque lo de los gobiernos estatales. Claro. Pues sí, sería lo ideal para que realmente se tenga otra vez, o más bien que se tenga confianza, ¿no?, en las instituciones, porque pues, no se puede recuperar lo que nunca se ha tenido. Oye, y por cierto, anecdóticamente, ¿no? Va a haber 9 elecciones de gobernador. Sí. De esas 9 elecciones hay 3 que eran periodos cortos, que eran Guerrero, Michoacán y Baja Sur. Bueno, periodos cortos, menos de 5 años, 4 años y medio, iba a gobernar Fausto Vallejo en Michoacán, Sí. y Ángel Aguirre en Guerrero. Así es. Bueno, ninguno de los dos que iban a gobernar 4 años y medio, ninguno de los dos termina. Y uno de ellos tiene a su hijo en la cárcel y a su sucesor interino. Y el otro tiene a su hermano y a su sobrino. Así es. En fin, pues los escándalos no sabemos hasta dónde vayan a llegar. Por lo pronto te agradezco tu participación, Roy. Al contrario, saludos, buenos días.